Amada iglesia, buenas noches. El Señor te continúe bendiciendo poderosamente. Le damos a nuestro Padre Celestial toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la adoración, la exaltación esta noche, noche de sanidad, de salvación y milagros. Gracias le damos al Señor por estar aquí en su santo templo. Amada iglesia, allí donde tú estás, te pido en el poderoso nombre de Jesús que te levantes en esta noche, porque el Señor te quiere decir en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en Deuteronomio 7:15, dice la palabra de Dios: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá ni sobre ti ni sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Dice, antes las pondrá sobre todos aquellos que te aborrecen. Entonces le damos la gloria a Dios porque el Señor nos está hablando en esta noche y nos está diciendo que no pondrá sobre ninguno de nosotros ninguna enfermedad. Y yo lo creo, Señor. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús y lo declaro sobre tu vida y sobre mi vida. Invocamos la presencia del Espíritu Santo de Dios para que sea Él en esta noche tomando el control, para que sea Él en esta noche glorificándose. Aleluya. Porque sabemos que donde está la presencia del Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús y te pido que allí donde estés le des un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya. Iglesia que me estás viendo en esta noche, yo quiero que coloques ahí en el chat: hoy me declaro sano, hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Ese milagro que le estás pidiendo al Señor, anótalo ahí y declara por fe ese milagro. Vamos a cantar esta alabanza: hoy me declaro sano, hoy me declaro libre. Que se oiga esa palma. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Allá donde estás, dale un fuerte aplauso al Señor. Alaba a la iglesia con gozo. Yo te invito a que alabes al Señor. Párate de tu silla ahí donde estás. Ahí donde estás, de la cama, de la silla, párate y vamos a alabar al Señor con gozo. Amén. Aleluya, las palmas. Hoy me declaro sano, hoy me declaro libre, hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Hoy me declaro sano, hoy me declaro libre, hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. Declárate sano, declárate libre, declárate sano, declárate libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, 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 que Jesús es el Señor. Y el enemigo tiene que huir, la brujería, la pestilencia, la enfermedad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el enemigo tiene que huir, la brujería, la pestilencia, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Dile: hoy me declaro sano, hoy me declaro libre, hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Hoy me declaro sano, hoy me declaro libre, hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. Declárate sano, declárate libre, declárate sano, declárate libre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Y el enemigo, la brujería, la pestilencia, la enfermedad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
declaro sano, hoy me declaro libre, hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Hoy me declaro sano, vamos, dile, hoy me declaro libre, Hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. Declárate sano, declárate libre, declárate sano, declárate libre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará, Toda lengua confesará. toda rodilla se doblará, Toda lengua confesará. que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Y el enemigo, la brujería, Tiene que huir. la pestilencia, Tiene que huir. la enfermedad, Tiene que huir. y el enemigo, la brujería, Tiene que huir. la pestilencia, Tiene que huir. en el nombre de Jesús, 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 y en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy me declaro sano, hoy me declaro libre, hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Hoy me declaro sano, dile, Hoy me declaro libre. Hoy me declaro sano. en el nombre. Declárate, declárate sano, Declárate libre. declárate sano, Declárate libre. en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, Toda lengua confesará. toda rodilla se doblará, Toda lengua confesará. y toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Que Jesús es el Señor, 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 que Jesús es el Señor. Y el enemigo tiene que huir, la brujería tiene que huir, la pestilencia tiene que huir, en el nombre de Jesús. Y el enemigo tiene que huir, la brujería tiene que huir, la pestilencia tiene que huir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, 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 En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Ahí donde estás, declárate. Declárate sano, porque es la presencia de Dios que está en esta noche, ahí en tu casa, está en este lugar. Y yo desde este altar declaro sanidad para el pueblo que me está escuchando, que me está viendo. Vamos, di, yo recibo mi milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí donde está, escribe amén. Yo recibo mi milagro, aleluya. Declaro sanidad. ¿Hay algún enfermo en esta noche que me está viendo? Clama al Señor ahora mismo. Porque qué bendición es estar aquí en su santo templo, iglesia. Qué bendición es estar adorándote, Cristo. Vamos a batir las manos todos. La danza, batan las manos. Batan las manos los de la danza, los de la alabanza. Toca la gloria de Dios. Tócala, tócala. Ahí está la gloria de Dios tocándote. Y declara con tu boca que estás sano, que estás sana. Cantemos alabanza, cantemos. Adoremos al Señor. Qué bendición es estar aquí en tu santo templo. Aleluya. Qué bendición es estar aquí adorándote, Cristo. Qué bendición es estar aquí en tu santo templo. Qué bendición es estar aquí adorándote, Cristo. Yo siento fuego cayendo sobre mí. Yo siento fuego donde llenando este lugar. Yo siento un fuego. Yo siento un fuego
presencia que me está sanando. Es su presencia que me está liberando. Es la presencia del Espíritu Santo. Es su presencia que me está sanando. Es su presencia que me está liberando. Es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia, dile. Es la presencia de quién? Del Espíritu Santo. Levanta tu mano y dile, me está sanando, me está liberando, me está sanando, me está liberando, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, las enfermedades se van y los problemas se van. Las enfermedades se van y los problemas se van. Las enfermedades se van Y los problemas se van. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. En esta noche declaramos sanidad desde este altar en el nombre de Jesús. Toda deuda se cancela, todo problema familiar, En el nombre de Jesús. aleluya, se va de tu casa. Toda discordia en esta hora, Señor. En el Ese nombre pueblo que me está escuchando, se rompen las cadenas, En el nombre de Jesús. toda cadena de alcoholismo, En el nombre de de adulterio, porque la presencia de Dios está cayendo ahí en tu casa. Declara con tu boca, mujer, declara con tu boca, varón, que en el nombre de Jesús todo muro cae, todo muro que haya levantado el enemigo contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia, se cae. Aleluya, hay una gloria grande cayendo. Qué bendición es estar aquí en tu santo templo. Qué bendición es estar aquí adorándote, Cristo. Díselo. Qué bendición es estar aquí en tu santo templo. qué bendición es estar aquí adorándote, Cristo. Yo siento un fuego cayendo sobre mí. Yo siento un fuego llenando este lugar. Yo siento un fuego, ¿dónde? Cayendo sobre mí. Yo siento un fuego llenando este lugar. Es su presencia que me está sanando. Es su presencia que me está liberando. Es la presencia de quién? Del Espíritu Santo. Vamos, díselo. Es su presencia que me está sanando. Es su presencia que me está liberando. Es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia de quién? Del Espíritu Santo. Dile, me está sanando. Me está sanando. Me está liberando. Me está sanando. Me está liberando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las enfermedades se van. Las enfermedades se van. Y los problemas se van. Las enfermedades se van. Y los
nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja que la gloria de Dios te toque. Adórale. Declara ese nombre en el nombre de Jesús. Estoy sana, estoy sano. Vamos, decláralo. En el nombre de Jesús. Declara sanidad. Toda enfermedad se va del pueblo de Dios. Colócate la mano donde te duele. Vamos, declara que esa enfermedad se va. En el nombre de Jesús. Colócate la mano donde te duele. Todo quiste, todo tumor, todo acceso desaparece. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las enfermedades se van y los problemas se van. Las enfermedades se van y los problemas se van. Díselo otra vez. Las enfermedades se van Y los problemas se van. Las enfermedades se van. Y los Problemas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro sanidad. En el nombre de Jesús. Declaro sanidad en esta noche. Aleluya. En el nombre de Jesús. 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 Ahí donde estás. En el Declara nombre ese de nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Porque la presencia de Dios está en esta noche. A través de este canal que estás viendo. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor. En el nombre de Porque Él es fiel, aleluya. Yo quiero que tú me hables en esta noche, dile al Señor. Háblame, Señor, a través de ese siervo, Señor, o esa sierva. Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Gracias te doy por este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, que el Señor te siga bendiciendo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Muy buenas noches, amada iglesia. Qué gusto hoy poder estar aquí en esta, tu casa, nuestra casa. De verdad que es un honor hoy poder tener la oportunidad de compartir con todos los hermanos. Quiero saludar a todas las personas que están allí conectadas, que han estado esperando este tiempo de miércoles de sanidad, tiempo de milagros, ¿verdad? Quiero saludar a las iglesias, hijas que también hoy están allí conectados, aquellas personas que nos están viendo quizás por primera vez. Es un honor hoy poder tenerles, de pronto no desde la presencialidad en esta hora, pero sí desde la virtualidad, con el corazón cerca al de Dios. Eso es lo más importante en esta noche, que tu corazón desde allá donde tú estás puedas estar cercano a Dios. Sabes, Dios sigue actuando de manera especial en nosotros. Y bueno, antes de poder seguir compartiendo todo lo que Dios ha venido haciendo en cada uno de nosotros, de nuestra iglesia, quiero presentarme. Mi nombre es Héctor Arrieta. Hoy tengo la oportunidad de estar aquí parado frente a ustedes, pero en otras ocasiones me han podido ver sirviendo en la alabanza, sirviendo en el ministerio de jóvenes, y para mí es un gran honor poder hacer parte de esta casa, de esta hermosa familia. ¿Sabes? Hoy yo quiero resaltar que tenemos a un Dios que trasciende, que no está limitado por el tiempo. Nuestro Dios es un Dios que es eterno. Y ese Dios que yo considero el hacedor de milagros, porque donde quiera que Dios se mueve, siempre hay cosas buenas que contar. Y sabes, yo sé que hay hermanos que Dios ha venido haciendo cosas maravillosas, y yo quisiera invitarte a que pudieras tomar estos minutos para escuchar algunos de esos testimonios que espero impacten y sobre todo motiven a vivir momentos con Dios mucho más especiales y a ser más perceptivos en cuanto a esa gracia y esa gloria que está delante de nosotros. Así que escuchemos a nuestros hermanos de lo que hoy nos estarán compartiendo. Iglesia, bendiciones. Mi nombre es José Ignacio Correa. Quiero compartir con ustedes el testimonio de lo que ha hecho el Señor en mi vida. Iglesia, yo me había conocido de Cristo y me había apartado. El año pasado el Señor me hace un llamado
Fui diagnosticado con un tumor cerebral bastante complejo, bastante grave. La cirugía era muy complicada, los médicos no me daban seguridad de vida, estuve en cuidados intensivos. Pero en ese momento yo entendí el llamado del Señor y en ese momento pues me arrepentí, hice un pacto nuevamente con Él y en todo momento confié de que Él estaría obrando a favor de mi vida. Fui operado el 2 de septiembre en la clínica Saima en la ciudad de Montería y para la gloria de Dios pude salir de la cirugía cerebral sin ninguna secuela, sin ninguna complicación, de las cuales pues se me había advertido antes de la cirugía. Luego este año, en enero, nuevamente fui intervenido de una cirugía aún de mayor complejidad porque por la gravedad del tumor había vuelto a crecer y requirió de una nueva cirugía el 27 de enero de este año, aún más complicada que la primera, en la cual el Señor se manifestó grandemente y también pude salir para la gloria de Dios sin ninguna complicación y sin ninguna secuela. Me tuvieron que enviar de UCI a mi casa porque salí de cirugía en muchísimas mejores condiciones que la primera vez. No requerí ni siquiera de soporte de oxígeno, de ningún tipo de soporte, porque el Señor me sacó completamente bien de la cirugía. Yo no sentía pues ningún tipo de molestia, ni siquiera el dolor de la cirugía. Se trataba de un tumor maligno de cerebro. Fui tratado con quimio y radioterapia y en los últimos controles que he tenido de hace menos de un mes me confirman que los neurocirujanos que no hay rastros de nada, que Dios ha hecho la obra, que no existe pues ningún rastro de tumor cerebral, ni siquiera las secuelas de la radiación en mi cabeza. Fui sometido a 30 sesiones de radioterapia más quimioterapia y no existe pues rastros ni de tratamiento ni de las cirugías, todo está en perfectas condiciones. Me dice el médico como si mis órganos hubiesen sido creados nuevamente y eso solamente lo hace Dios. Qué bueno es Dios y qué bueno es que encontramos en el Evangelio un evangelio de buenas noticias. Es grato escuchar que estas palabras que están aquí hoy pueden ser recibidas por nuestros hermanos y hermanas. De verdad, damos la gloria a Dios porque como lo escuchamos ahorita en esos testimonios, Dios sigue haciendo sus milagros en nuestra vida. Y sabes, dentro de tantas cosas que podemos hacer para honrar la presencia del Espíritu Santo, hay algo que me gusta mencionar y es el tema de lo que tenemos para honrar a Dios, de lo que tú puedes darle a Dios. Y yo sé que hablamos de que el corazón es una de las partes primordiales de esto. Y un día estaba pensando en esta parte del servicio de los diezmos y las ofrendas. Y básicamente podía entender que la traducción del diezmo y la ofrenda es básicamente vida. Porque cuando entregas de tus diezmos y ofrendas, tú estás entregando delante de Dios tiempo que has dedicado para poder ganar lo que tienes o para poder adquirir el sustento que tienes. Y sabes, es una oportunidad más de decirle a Dios, te sigo entregando mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, sabemos que lo hacemos porque confiamos en el Señor. Yo quisiera invitarte en esta noche, ahí donde estás, a que si has dado tu vida a Dios, hoy puedas decirle, Dios, quiero dar un poco más. Hoy quizás durante esta semana o este mes hay cosas que has venido adquiriendo a nivel material y es una buena oportunidad. Tú sabes que los diezmos y las ofrendas no es una obligación, no es que la iglesia te obligue a darle a Dios, pero la iglesia sí te sugiere y te enseña lo que la Escritura dice. La Escritura nos enseña que debemos diezmar y ofrendar para que este reino sea extendido, para que muchos más puedan escuchar este maravilloso mensaje. Así que vamos a diezmar y ofrendar ahí donde estás. Puedes desde tu casa de pronto poner en oración esto que Dios te ha dado en este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque definitivamente tenemos un llamado a correr millas extras en nuestra vida. Y oramos hoy porque esto que nos has dado, esto que nos has regalado, queremos aportar de eso a tu casa, queremos aportar de eso al reino.
Queremos que tu voluntad siga siendo establecida. Y es por eso que hoy colocamos delante de tu presencia y delante del altar el sustento de mis hermanos, aquello que ellos han apartado para ti como parte de este maravilloso servicio. Señor, oro porque tú puedas seguir favoreciendo a aquellos que son generosos y porque nunca falte alimento en sus casas, Señor, y porque a través de cada uno de mis hermanos muchos conozcan del bien y de la dádiva de Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios es un Dios de tiempos maravillosos para todos nosotros y no me canso de mencionarlo. Yo creo que Dios se metió en nuestra vida y revolucionó lo que éramos para convertirnos en piezas de su gloria, en piezas importantes para su reino. Y es eso lo que nos hace sentir amados, ¿no? Que habiendo sido no merecedores de tantas cosas del Padre, hoy podemos disfrutarlas a través de nuestra vida y de nuestro servicio hacia Él. No simplemente de la vida misma, sino de la vida rendida delante de Dios. Mi querido amigo, amiga, hermano, padre o madre que escuchas ahí donde estás, hoy quiero transmitir a tu vida un mensaje, algo que he venido pensando durante este tiempo. Y es un tema que tiene que ver con algo que no podemos ignorar, y es la oscuridad. ¿Sabes? La mayoría de nosotros, cuando hablamos de oscuridad, pensamos en algo que puede ser para algunos tenebroso, ¿no? La oscuridad tiene sinónimos que no son tan positivos desde la perspectiva humana. Y hablo de que pensando en esto, ¿no? De que a veces hay lugares que nosotros podemos pasar tranquilamente, libremente. De pronto un callejón, ¿verdad? En una mañana, en plena luz del día, no hay ningún problema, lo pasamos con seguridad y tranquilidad. Pero cuando llega la noche, ese mismo callejón se hace un lugar casi imposible de pasar, ¿no? Se vienen los peores pensamientos. No solamente es la lucha de pasar el callejón, sino de pensar en qué hay en medio de las tinieblas, porque las tinieblas tienen la capacidad de promover en nosotros temor, o pensar en ese momento en el que hay ciertas cosas que no hacemos a la luz del día, sino que esperamos hasta que venga la noche para poder llevarlas a cabo. Y refleja también eso, que en las tinieblas como que el ser humano se esconde, y cuando se esconde da luz muchas veces a lo que llamamos pecado. Entonces las tinieblas las hemos conceptualizado como en algo no positivo, algo que carece de Dios. Me llama la atención que cuando uno busca el significado de oscuridad, se da cuenta de que la oscuridad es el faltante de algo que es mucho más valioso. La oscuridad abre camino a algo que es mucho más poderoso, y es la luz. Porque dicen algunos científicos, ¿verdad? Y han enunciado, han tratado de conceptualizar la oscuridad como la ausencia de la luz. O sea que la oscuridad viene siendo el vacío hasta que llega la luz. ¿Y sabes por qué digo eso y por qué hablo de este tema? Porque hoy Dios hace unas semanas me regaló un título, y el título es Habitando entre sombras. He venido muy preocupado porque siento y puedo percibir que a medida que van pasando los años, parece que las generaciones estuvieran siendo más inmersas en las sombras. Vemos que al pasar del tiempo, lo que antes se llamaba malo y terrible, hoy día ya va tornando otro color. Hoy día lo vamos viendo con aceptación y aprobación. Y es triste porque vemos que a medida que vamos avanzando en este caminar, parece que las cosas se fueran poniendo más oscuras, ¿no? Acabamos de pasar estamos en un mes bastante complejo, o el mes que pasamos, y una fecha que muchos reconocemos, y que muchos le han dado como la intención de ser una fecha oscura, ese 31 de octubre, ¿no? Porque
algunas sectas y movimientos han dado una connotación espiritual a ese tiempo, a ese día. Pero me llama la atención que nosotros como cristianos no tenemos un llamado a resaltar lo que la oscuridad ha querido denominar en ese tiempo. Porque quiero recordarte algo. En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, y sobre la faz del abismo habían tinieblas. Y sabes, yo me ponía a pensar que después de este episodio Dios habla de que viene la luz. Y entiendo de que nosotros no podemos darle más fuerza a las tinieblas de lo que éstas tienen. Y cuando hablamos de esa fecha del 31 de octubre, aunque algunos lo ven como algo muy delicado, yo puedo pensar en que ese día hay dos acontecimientos importantes para la iglesia cristiana. Uno es que ese día nosotros celebramos la Reforma. Celebramos el día en que Martín Lutero dijo ya no más a esta falsa cristiandad, ¿verdad? Y clavó 95 tesis en las puertas de Gutenberg. Esa es una gran noticia y es algo que la luz debería pregonar, predicar. Yo creo que deberíamos esforzarnos más en hablar de lo que es la luz que de lo que es tinieblas, porque la luz echa fuera las tinieblas. Ese día también se celebra el Día de la Biblia. Para los que no lo sabían, en Colombia, según las sociedades bíblicas, decretaron este día como ese día de esa magna celebración. Es decir, que debemos como generación aprender a centrarnos más en lo que alumbra que en lo que es tinieblas. Yo creo que la iglesia tiene un llamado especial a ser contracultura. Tenemos un llamado especial a decirle a lo que el enemigo ha querido adueñarse, decirle: esto no te pertenece, eso no es tuyo. Y no vamos a darte, no te vamos a dar algo a ti cuando hay luz de por medio, porque la luz tiene esa magna capacidad de echar fuera lo que esté oscuro. Y sabes, también puedo reflexionar en que este tiempo para muchos ha sido un tiempo difícil, partiendo del hecho de que salimos de o recién estamos tratando de salir de una pandemia que trajo consigo muchas cosas o consecuencias bastante negativas. Hoy yo quiero hacer un llamado a aquellos que salieron de esa pandemia, quizás en depresión, quizás con un sentimiento de grande soledad, algunos que salieron con temores en su corazón, algunos que salieron inclusive perdiendo muchas cosas, personas valiosas en su vida. Hoy quiero decirte que hay esperanza para ti donde quiera que estés. Es un tiempo en donde Dios nos llama a salir de las sombras y a buscar refugio en la gracia de nuestro Padre. Yo quiero hablarte en la noche de hoy de un caso muy especial en la Biblia, y quiero que vayas conmigo ahí a Lucas capítulo 8 versículo 26. Y quiero hablarte de un personaje que se encontraba entre las sombras, profundamente entre las sombras. Lucas capítulo 8 versículo 26 al 39. Y sabes, te quiero hablar de la historia del endemoniado Gadareno, un hombre que fue poseído de gran manera por una legión de demonios. Cuenta la Biblia, cuenta la historia en la escritura, en el 8:26, el de Lucas, que navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Sabes, yo puedo entender una cosa primero, y hay unos puntos que hay que aclarar antes de poder entrar en esta historia. Cuando dice que navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, habla primero de que era un grupo, ¿no? Y este grupo eran los discípulos de Jesús y Jesús. Pero me llama la atención que desde entrada ya habla de un recorrido que Jesús empieza a hacer con los discípulos para ir a determinado lugar, determinado espacio. Dice que navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. No era un lugar muy cerca, no era como ir a mercar aquí en Ceredé, sino que estábamos hablando estaba viendo un poquito geográficamente, tratando de ubicarme. Me encontré con que el lugar a donde Jesús se estaba dirigiendo quedaba a más de 21 kilómetros. No sé cuántas horas de viaje, pero lo cierto es que
Jesús y los discípulos decidieron salir de su comodidad por algo, por un sentido, por un propósito. Y es lo que me permite comprender la inmensa gracia de Dios, que tiene la capacidad de recorrer hasta los lugares más lejanos. La gracia es aquello que va por nosotros y no espera que vayamos por ella. Y dice que cuando ellos se fueron a ese lado opuesto de Galilea, dice que cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Déjame contarte algo antes de seguir. Sabes, la tierra de los Gadarenos, o Gadara, como muy bien era conocida, en esa tierra, si nosotros miramos unos años muy atrás, podemos encontrarnos con que en esa tierra se decidieron radicarse 3 de las tribus de Israel: la tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés. Remontando a ese tiempo de Josué, y cuando el pueblo está entrando a la tierra prometida, todos hablamos de que las 12 tribus entraron a la tierra prometida, pero bien es cierto que hubieron tribus que tomaron la decisión de no pasar el río, o de no pasar el lago, de no pasar el otro lado, sino que decidieron estar en un lugar que para ellos proveía seguridad. Pero ese lugar que proveía seguridad no era la promesa que Dios había dado para las 12 tribus. Sabes, según contexto, y esto como para poder adentrarnos un poquito más, lo que da a entender es que esta generación que se quedó de ese lado del río, en Gadara, que en ese tiempo tendría otro nombre, fue una generación que prefirió estar cerca de lo seguro, pero estar lejos de Dios. Fue una generación que no tuvo la herencia de esa gran tierra que Dios había prometido. No pudieron disfrutarla porque ellos prefirieron quedarse acá, donde no tenían que pelear las tierras, donde no tenían que pelear contra gigantes. Para ellos fue lo más seguro en ese momento. Pero hoy la realidad, cuando pasamos en el tiempo y pasamos de esa etapa de la historia al momento de la hora de la escritura, no de la hora de nosotros, sino de la hora de la escritura, en el momento histórico donde estamos haciendo narración de este texto, encontramos una tierra llena de malicia, una tierra llena de mucho pecado, una tierra que se había acostumbrado a estar lejos de Dios, una tierra muy lejos de lo que fueron aquellos en su momento, aquellas personas que vivieron en el tiempo de Josué, personas que se habían olvidado de la escritura, que se habían olvidado de la palabra de Dios. Y sabes que es que me causa curiosidad, porque siento que a veces como generación empezamos a ceder espacios en nuestra vida, empezamos a darle parte en cierta manera al enemigo, porque nos empezamos a permitir olvidarnos de los principios de Dios en nosotros. Así que este lugar, Gadara, se convierte en un lugar sin esperanza gracias a lo que algunos llamaron seguridad. Y sabes, si hay algo muy seguro en la vida, y si hay algo que te puede generar placer, si hay algo que te puede generar tranquilidad, es el pecado. Es esa capacidad de estar lejos de Dios sin directrices, sin ningún tipo de lineamiento en tu vida. Es más fácil estar lejos. Por eso encontramos a muchas personas que se hacen llamar ateos, que su realidad del ateísmo, y no hablo del todo, pero sí una parte, hace referencia a su gran necesidad de ser gobernados por sí mismos. Eso representa Gadara, una tierra lejos de Dios. No sé en qué situación estés, no sé qué decisiones has estado tomando en este tiempo, pero si algo te ha estado alejando de la presencia de Dios, es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de ver el río no como el obstáculo que representó para estas tribus en ese tiempo, sino ver el río como el reto para poder llegar a la tierra que Dios te ha prometido. ¿Sabes? Siento que como generación y como iglesia debemos transicionar
Debemos aprender a afrontar los retos desde una posición diferente, como aquel Josué que vio los gigantes, pero que dijo: esa es la tierra que el Señor nos ha dado. No importa qué tan grandes sean los gigantes, porque el que está con nosotros, y quizás no lo dijo así, pero sí está escrito que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Eso es mundo. Eso es la representación viva de lo que es el mundo. Pero hoy quiero hacerte este llamado a que podamos salir de nuestra zona de confort y que podamos ir por la promesa de Dios en su palabra. Dice la Biblia, retornando nuevamente al punto base, que estaba pasando algo con un hombre que era que les acabo de mencionar, que era el endemoniado gadareno. La Biblia dice que cuando Jesús bajó a la tierra de Gadara, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Era un hombre que se encontraba habitando entre sombras y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Y quiero detenerme acá, porque habla de tres cosas muy puntuales que hacían parte de la vida de este personaje. Regresando al texto nuevamente, leemos en Lucas 8:27. Y cuando él bajó a la tierra, ¿quién bajó? Jesús. Le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, como ya lo habíamos mencionado, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Y quiero decirte algo y parar aquí un momento otra vez, para decirte que ciertamente cuando Jesús llegó al lugar algo pasó. Parece que los demonios, como que el radar se les hubiese activado, como que hay alguien acá que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Hay alguien que se hace notar. ¿Sabes por qué se hacía notar Jesús cuando llegaba a un lugar? Porque Jesús es luz, y la luz hace que las tinieblas huyan. No es posible que en la luz o en el mismo lugar donde hay luz haya oscuridad. Es imposible. Es por eso que notamos esto en la escritura. Y sabes, cuando yo leo esto, trato de no entrar en ese papel que se nos hace mucho más fácil a nosotros como cristianos, y es ver la historia con todo el peso de la historia sobre otro. Tendemos a ver la Biblia muchas veces como una película, como algo que pasó, y a veces no nos ligamos a ella o no nos conectamos a ella. Pero quizás la representación del endemoniado, obviamente en un papel más amplio, el endemoniado era un hombre poseído y que quizás no tenía control de su pensamiento, de su mente y de sus expresiones ni siquiera. Era un hombre que había perdido la conciencia, muy probablemente. Y trataba yo de pensar un poco en esto y me encontraba con estos tres puntos de: no tenía ropa alguna. Sabes, el habitar en tinieblas es sinónimo de no tener ropa, como estaba pasando con el endemoniado. Este hombre había perdido la vergüenza natural. Este hombre había perdido la sensibilidad. Era un hombre que quizás se había acostumbrado a su condición, obviamente por el estado mental en el que se encontraba y espiritual en el que se encontraba. Y sabes, me deja pensar, porque uno no puede ver al endemoniado como: wow, qué endemoniado que estaba, qué terrible, qué situación tan difícil para ese hombre, sin conectar con esa historia, como si nosotros no tuviéramos nada que ver. Pero déjame decirte algo en esta noche, y quiero que mires al endemoniado como aquello a lo que nadie quiere llegar, pero que muy probablemente puede que te estés dando pasos entre las sombras y no te has dado cuenta. Es probable que veamos al endemoniado como aquello lejos, como aquello feo que no queremos tocar, pero no desligándonos de que quizás nosotros a veces permitimos que las sombras empiecen a habitar entre nosotros. Dice la escritura que él no tenía ropa, que había perdido la vergüenza. Y sabes, a veces nos encontramos muchos cristianos de esa manera, o no cristianos. Cuando no tenemos a Cristo en el corazón, hay ciertas cosas que se hacen fáciles, que no se ven como malas. La mentira, por ejemplo. No hay vergüenza a mentir, no hay vergüenza a tener relaciones sexuales.
antes del matrimonio. No hay vergüenza a pensar mal de otros, a chismear, a murmurar, porque se hace parte de un estilo de vida sin Cristo. Pero cuando conoces a Jesús, empieza tu conciencia de virtud, agarrada de Dios, a sentir que hay cosas que no están bien en nosotros. La manera en cómo tratas a tus familiares, en cómo tratas a tus hermanos, en cómo tratas a tu papá o a tu mamá, la forma en cómo les irrespetas, cómo les deshonras. Bien es cierto que cuando empezamos a habitar en sombras, siendo cristianos, a veces empezamos a negociar con cosas en nuestra vida a las cuales les quitamos la vergüenza y decimos: no, es que yo no siento nada cuando hago esto, por eso es que yo creo que no estoy pecando. No, la Biblia dice claramente qué es lo que es y qué es lo que no es. Pero a veces el hombre en su conducta se hace seco y frío y perdemos la vergüenza. Y eso pasó con este hombre, consumido por la oscuridad. Ya le daba igual estar desnudo. Dice que no vivía en una casa. Y este segundo punto me habla de que cuando empezamos a habitar entre sombras, empezamos a perder aquellas personas que consideramos valiosas en nuestra vida. Permíteme parafrasear y representarlo de esta manera. Cuando dice que no vivía en una casa, quiere decir que, poniéndome los zapatos de este hombre, muy posiblemente había perdido a su familia. Quizás los amigos de su infancia ya no estaban ahí. Aquellos que en algún momento estrecharon sus manos, le abrazaron, le dijeron quizás palabras emotivas, ya se habían esfumado. No había hogar para él. No había gente que pudiera extender los brazos hacia su vida, porque era un hombre totalmente desconocido para lo que el resto habían de pronto conocido de él. Porque la Biblia dice que llevaba mucho tiempo así, pero no dice que fue desde nacimiento. Y a veces como cristianos, lo primero que se empieza a afectar cuando habitamos entre sombras son nuestras relaciones a nuestro alrededor. La gente que está cerca y que quiere lo mejor para nosotros, lastimosamente en nuestra mala conducta empezamos a alejarla de nosotros. Y la tercera cosa que yo identifico en este hombre es que vivía en los sepulcros. Este hombre había creado un contexto que era lo más parecido a lo que había en su alma en ese momento. Era un hombre que había perdido todo sabor de lo que le rodeaba. Era un hombre que solo tenía como acompañantes a personas que estuvieran en el mismo estado o peor que él, muertos. Sabes, es una característica peculiar en la gente que habita entre sombras. Y es que cuando se habita entre sombras, siempre buscamos a la gente que tiene el mismo mal que nosotros. Es una característica curiosa, pero creamos como un contexto en el cual el pecado sea natural, sea normal. Un contexto en el cual el hacer las cosas incorrectas no tenga ningún tipo de prejuicio, ninguna acción que alguien te diga estás haciendo las cosas mal, o eso no es así. Siempre buscamos tener un contexto como el de este hombre, pero ciertamente es un contexto totalmente aislado de Dios, un contexto alejado de la verdad, un contexto en el que simplemente nunca vas a escuchar a alguien que te diga: hey, acércate a Dios, porque esos muertos quizás se encuentran en la misma condición que se encuentra una persona entre sombras. Y quiero volver a reiterar esto. Cuando hablamos del endemoniado, hablamos de aquello a lo que no queremos llegar, pero estos puntos que acabo de mencionarte los menciono haciendo énfasis en que es posible que hayan áreas de nuestra vida que estén siendo entregadas a las sombras. Es probable que lo que hacíamos antes, en el momento en que conocimos del Señor y que era un deleite para nosotros, al pasar los días haya dejado de serlo. Me sorprende mucho, y algo que menciono es que es duro pero fuerte también, como ver cómo las generaciones dejan de amar a Dios como lo vimos en aquellos que vivieron el evangelio hace 15, 10 años, 20 años. Hoy vemos una generación cuyas conversaciones no giran en torno a Dios, sino que giran en torno a la tecnología, giran en torno a las redes sociales, a lo que podemos ver por televisión, a la vanidad de esta tierra. Porque perdemos, a medida que vamos adentrándonos en las sombras, vamos perdiendo
esa cercanía hacia Dios, lo que pasó con los gadarenos, lo que pasaba con los gadarenos. Al ver a Jesús, versículo 28, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le estaba atormentando a los demonios, ¿no? Cómo se cambian los papeles. El poder de la luz. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Una legión hace referencia a 3,000, 2,000 en ese entonces, eran guerreros, ¿verdad? O sea que estamos hablando de que este hombre estaba poseído por aproximadamente 2,000 a 3,000 demonios, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Y cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y sabes, es interesante, pero cuando uno mira el contexto de Gadara, al haberse alejado tanto de Dios, Gadara olvidó los principios de la palabra. Resulta de que ellos hicieron un negocio de aquello que era impuro delante de la ley de Dios, y eran los cerdos. Lo que vemos aquí es la representación de quizás uno de los comercios más grandes de ese momento, o lo que proveía más dinero para Gadara, que era la venta de cerdos, un animal que la Biblia había dicho que era impuro. Yo siempre me preguntaba por qué Jesús dejó que los demonios entraran a los cerdos, si podía haberlos enviado al abismo. Fue porque es lo que pasa cuando hay luz, hay revolución. Cuando hay luz, a veces lo que creemos que es ganancia se vuelve pérdida, porque lo que los hombres habían amado y habían encontrado como un sustento en su economía era algo aberrante delante de Dios. Y sabes, por esa razón, ese día quizás 2,000 a 3,000 cerdos se fueron al despeñadero. Y sabes, estos hombres que eran los dueños de esos cerdos, no sabemos cuánto dinero habían invertido, pero estamos hablando de 3,000 o 2,000. Era mucho dinero. O sea que Jesús llegó a arruinarles la vida. Y tal vez algunos de nosotros hemos experimentado al Jesús que nos arruina la vida, pero no nos arruina para dejarnos en nuestra necedad, sino nos las arruina para que podamos entender que hay algo mayor, que hay algo más valioso, que hay una eternidad que necesitamos vivir. Es el poder de la gracia absoluta. Cuando llega la gracia, nos cambia la manera de pensar. Ya no podemos llamar a lo que llamábamos bueno, decir que es malo, y a lo que es malo decir que es bueno, porque la gracia tiene la capacidad de penetrar tan profundo que las tinieblas empiezan a disiparse y empezamos a ver con realidad lo que está mal y en lo que hemos fallado. Hermanos, la Biblia dice, termina esta palabra con un hombre gadareno huyendo, despavorido quizás en ese momento de una realidad en la cual había estado inmerso por muchos años, la realidad de habitar entre las sombras. Cuando Jesús llegó a este hombre, rompió su esquema, y no solamente el de él, sino el de toda esa sociedad que había negociado con el pecado y lo había hecho parte de su seguridad. Y sabes, hoy quiero decirte eso. Yo no sé qué principios has olvidado, no sé qué es aquello de la palabra de Dios que has dejado de hacer. Quizás has olvidado muchas cosas porque has dejado de pasar tiempo a solas con el Señor. Quizás has olvidado muchas cosas porque has dejado de tener tiempo de leer la palabra, de estudiarla, de revisar cada mensaje que Dios tiene para nosotros. Quizás hemos dejado de hacer cosas porque nos pusimos nuestra confianza en que no tuvimos quizás las mejores herramientas para aprender, y nos basamos en esa tonta excusa y llegamos a secarnos y a enfriarnos espiritualmente. No sé cuál sea
la razón por la cual pueda que tú te puedas encontrar en sombras, o si hay alguien allí que se sienta en sombras. Lo que te puedo decir en este día es que hay un Cristo vivo que está dispuesto a pelear cualquier batalla por nosotros. Sabes, yo puedo mirar al Gadareno y puedo pensar en que recuerdo alguna vez viendo una historia, una película, y recuerdo haber visto un hombre en la película que estaba como, no sé si era hipnotizado, pero no era él, ¿sí? En esta película la persona hacía cosas que no eran de su sentir, y muy adentro en su mente, como una mirada interna, estaba el hombre pequeñito, y a lo lejos podía ver la pantalla de los ojos, y ese hombre decía como auxilio, ayuda, ¿verdad? Porque era lo que estaba pasando dentro de su mente. Había una posesión, no sé cómo decirlo. Y sabes, es posible que cuando estamos entre sombras nos encontremos en esa miniatura, o me atrevo a decir aún más allá de aquí, imaginando un poco que a veces esa voz interna que dice ayúdame, auxilio, puede ser la voz de la conciencia, como le hemos dicho, o puede ser la voz del Espíritu Santo diciendo necesitas despertar, necesitas salir de allí. Y mientras yo pensaba en esto, me ponía como en los pies del Gadareno, un hombre que lo había perdido todo. Podía pensar en qué hubiese sido lo que ese hombre necesitaría escuchar. Un hombre que ya no tenía esperanza, un hombre en el que ya nadie creía, una tierra en la que no había nadie que vislumbrara luz como para decir ese hombre puede ser salvado. Sabes, yo hoy quiero invitarte, quiero hacerte un llamado a que si te has encontrado en tinieblas, a que si te sientes en este momento oprimido por la oscuridad, si has estado pasando un momento de enfermedad en donde no ves esperanza, si quizás has estado diciendo tal vez el llamado que Dios me dijo no se va a cumplir, o tal vez eres de los que están pensando en retroceder y salir de los caminos de Dios, o te has entregado a pasiones, o estás luchando con algún pecado oculto o algún pecado visible, has entregado tu vida a la sombra. Si ese eres tú, yo creo que necesitas escuchar esto. Yo creo que si Jesús pudiera decir algo al endemoniado gadareno, o si el endemoniado gadareno hubiese podido escuchar a Jesús, o si nosotros estuviéramos en los pies del endemoniado, o si nosotros nos encontráramos entre sombras en este momento de la vida, creo que lo que necesitamos escuchar de Dios está en el Salmo capítulo 91, versículo 14. Dice: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Creo que esas palabras deben calar en nuestro ser, porque creo que Dios quiere decirnos algo en esta noche. Si regresamos a la presencia de Dios y lo dejamos matar nuestros cerdos de superstición, rebeldía, desobediencia, yo creo que Dios va a intervenir en nuestra vida. Y creo que las sombras tendrán que irse. Y es por eso que quiero que escuches este canto. Quiero que cierres los ojos ahí donde estás y que puedas meditar en esto que Dios quiere decirte en esta noche. Si para ti no hay esperanza, esto es para ti. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras
susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Gracias. Oramos porque podamos recibir tus palabras a través de lo que la Escritura nos dice, de que tú has venido a rescatarnos. Ahí no hay distancia, no hay obstáculo que pueda limitar tu gracia hacia nosotros. Yo creo que hoy, Dios, tú nos retas como generación a salir de las sombras y a mostrar la luz que hay en ti, Señor. Yo quiero orar por mis hermanos que de pronto han entregado su corazón a lugares de oscuridad, para que tú puedas liberarlos por completo, liberarnos por completo, para que como una generación renovada podamos levantarnos a gritar con todo nuestro ser, con nuestra expresión, con lo que somos, con lo que pensamos, a gritar que tú eres todo y lo más importante para nosotros. Hoy oramos porque la luz habita en el corazón de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, en las casas, en las familias. Hoy oramos porque haya una diferencia, porque nos preparemos para un tiempo diferente, en donde somos alumbrados, porque la Biblia enseña que este hombre que fue endemoniado ya no fue llamado más endemoniado, sino que este hombre fue a pregonar y a enseñar que Cristo había traído sanidad, liberación y salvación, y eso queremos anunciar nosotros en el nombre de Jesús. Hoy oramos por nuestros hermanos que se encuentran en oscuridad, en enfermedad, para que tu poder sea sanándolo, Señor. Sana a todo aquel que padece enfermedad, sana a todo aquel que parece dificultad en su cuerpo. En el nombre de Jesús, por tus llagas fuimos sanados. Aún de enfermedades terminales fuimos sanados por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios te continúe bendiciendo. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Despedimos a todas las iglesias y todos los que están ahí conectados, que puedan seguir disfrutando de maravillosos tiempos en la presencia del Señor. Muchas gracias.